Entonces, la invitación es a poder trabajar hoy el tema de los límites del cuidador y del acto voluntario, dándole como continuidad al trabajo que hicimos el mes pasado y los invito para que se conecten en el canal y miren las presentaciones que hemos ido construyendo alrededor de toda esta experiencia de los cuidados paliativos. Entonces, el objetivo vamos a establecer es poder reconocer las principales características que implica el cuidar del otro y de sí mismo, así como los límites que debemos de tener establecidos claramente en el cuidado. Comenzamos con esta frase que dice: cuidador, tu labor es sorda y ciega, porque ni se ve ni se escucha, solamente tú sabes lo que significa, porque solamente tú estás siempre ahí. Y quise comenzar con esta frase porque realmente nos cuesta mucho reconocer, nos cuesta mucho dar a entender y comprender esa labor tan importante que cumplen los cuidadores. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a todas las personas que hoy en día se dedican a los cuidados, ya sea como una forma de trabajo o ya sea como un acto voluntario o ya sea como una necesidad de poder cuidar a alguien de su familia. Es una labor que verdaderamente es importante y que termina impactando mucho la vida, sobre todo de los pacientes, y buscando el bienestar, especialmente de las personas a las que les estamos brindando esos cuidados. Entonces, no dejan de ser una figura supremamente importante en el proceso de acompañamiento. Si cuidas de una persona con enfermedad degenerativa o crónica, ya sea como un trabajo o porque es un ser querido, realizas una labor muy importante y loable, y son muy pocas personas las que hacen obras loables. Así que gracias, porque lo que haces día tras día tiene un valor inmenso. Entonces, nuevamente, este reconocimiento para cada uno de ustedes, y los que quieren aprender a desarrollar cada vez más competencias. Necesitamos una humanidad más sensible, más empática, más comprometida y también capacitada en el tema de los cuidados, porque esto implica y genera muchos movimientos desde muchos aspectos, tanto en quien cuida como en la persona cuidada. Entonces comenzamos ya en el fondo del tema sobre el límite de los cuidados, ¿cierto? ¿Por qué el límite de los cuidados? Porque si no le prestamos atención hasta dónde podemos llegar, hasta dónde necesitamos estar alertas y atentos como a unos signos y a unas señales, pues vamos a colapsar posiblemente en esta bonita, hermosa y poco reconocida labor que hace parte pues como de este proceso educativo que estamos haciendo, sensibilizar cada vez más en el tema de los cuidados. Entonces, pensar que el cuidado del otro tiene límites sería como pensar que no hay nada más que hacer cuando hay muchas, muchas, muchas cosas por hacer. Si nos devolvemos hace un mesecito que estábamos evaluando pues como esas características de los valores y las competencias de los cuidadores, entonces encontrábamos que para cuidar de otro debemos de tener en cuenta como varios aspectos. Uno, que haya quien cuidar. Es muy importante que en esa labor de cuidar haya alguien que se tenga que cuidar, que requiera de ese acompañamiento, que requiera de unos cuidados. Pero más que haya alguien a quien cuidar, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar a alguien a quien cuidar, que haya alguien que cuide. Son una persona que se capacita, que se entrena o que va adquiriendo las herramientas y los elementos en el transcurso del tiempo que va realizando este cuidado. Pero también que el paciente, que el enfermo, que la persona que vamos a cuidar permita nuestro acceso, permita que nosotros estemos ahí también como esa parte de ese favorecedor de cuidados. Que el cuidador esté dispuesto a cuidarse, que para muchos les toca casi que por obligación, porque no hay quien más, ¿cierto? Porque les tocó dentro de esa organización o estructura familiar, les tocó, pero también necesitamos encontrar esa disposición, ese gusto, esa entrega, esa capacidad de poder brindar desde el amor, desde el agradecimiento, desde el reconocimiento a esos seres que vamos a cuidar, poder tener una disposición y una actitud muy positiva frente a los cuidados. Ambos siempre deben estar conscientes de la autonomía y libertad y deseo del otro,
por lo mismo ya vamos a ver que a veces tendemos a sobreproteger. Entonces, no se nos puede olvidar que tanto el paciente a quien estamos cuidando como nosotros que somos quienes brindamos el cuidado, cada uno de nosotros tenemos una autonomía, tenemos una libertad, tenemos unos deseos y eso también hay que tener en cuenta y estar dispuestos frente a ese cuidado. Y ambos es muy importante desarrollar la capacidad de empatía porque tanto quienes cuidan como quienes son objeto de cuidado necesitamos desarrollar esa característica fundamental de la empatía, que es ponerme en el lugar del otro, ¿cierto? Entre más tengamos la capacidad de ser sensibles frente a todas esas diferencias que hay, porque una cosa nos dice el paciente es que soy yo el que tengo los síntomas, sí, yo te puedo entender que tú tienes los síntomas, pero yo también estoy dispuesto a brindarte, a acompañarte, a cuidarte, a respetarte, a estar pendiente de las cosas que tú puedas estar necesitando y si entre los dos nos estamos comunicando, pues esta labor va a ser mucho más enriquecedora y de más valor y tranquilidad sobre todo para esos cuidados. Entonces iniciamos con algo que denominamos como los errores en el cuidado, ¿cierto? Son como esas situaciones que nos ponen trabas o que nos ponen como una serie de obstáculos que a veces ni siquiera somos tan conscientes de ellas, pero que necesitamos empezar a reconocer y hacer como una evaluación personal para decir, ve, mira, yo puedo estar cayendo en este error. Uno de ellos le llamamos la sobreprotección del enfermo. Me gusta esta imagen, ¿cierto? Porque si vemos, es como el paciente suplicándole a la muerte, como ya, llévame, es mi momento, es mi necesidad, yo te lo estoy pidiendo, ¿cierto? Es como esa sensación de, oye, escúchame que estoy preparado y estoy listo para partir. Pero muchas veces cuando nosotros tendemos a sobreproteger al enfermo, a veces comenzamos a asumir unas actitudes o que puede ser de como quitarles autonomía al paciente y nosotros comenzar a tomar un montón de decisiones, incluso decisiones desde un encarnizamiento terapéutico y hagámosles muchas más cosas de las que incluso el paciente ya ni siquiera estaría de acuerdo y nosotros a veces tendemos a tener como una necesidad de poderlo tener ahí presente, ¿cierto? Ver partir a nuestros seres queridos no es fácil, pero también cuando logramos entender esas otras necesidades, que son importantes y fundamentales para el paciente, entonces tenemos que tratar de ser muy conscientes de si asumimos a veces ese error. Entonces, a veces en esta sobreprotección del enfermo también encontramos características, tipos de familias o cuidadores que en muchos aspectos tienden como a asumir un rol de anular, ¿cierto? Como dejar al paciente desprovisto de su autonomía y comenzamos a infantilizarlo, comenzamos a tratarlo como un niño, comenzamos a tratarlo como un ser que ya no puede tomar decisiones o que ya no es capaz y terminamos tomando un montón de decisiones alrededor de sus cuidados, de sus necesidades, de sus deseos, de lo que simplemente el paciente quiere o no quiere. Entonces, ese tema de la sobreprotección es muy común en los grupos familiares, incluso a veces genera discordias entre los mismos grupos familiares y esto nos puede repercutir incluso en el propio relacionamiento que tenemos dentro de los núcleos. Entonces hay que ser muy conscientes que la sobreprotección siempre está atentando contra la autonomía, los deseos y las necesidades del paciente y obviamente esto va a deteriorar un poquito más esa posibilidad de sentirse integrado, de sentirse partícipe, pues como de esos cuidados. Otro de los errores en el cuidado está relacionado con lo que llamamos la conspiración del silencio o el pacto de silencio, ¿cierto? Que en términos, en rasgos más o menos generales, son los acuerdos implícitos o explícitos que no solo generan los familiares o los grupos de amigos cercanos, sino que también a veces encontramos profesionales que se adhieren a esa conspiración del silencio, que simplemente lo que trata ese acuerdo es como tratar de alterar la información sobre la realidad que está viviendo el paciente frente a su diagnóstico, su pronóstico, frente a lo que está viviendo en ese día a día, ¿cierto?
cada uno tendrá una manifestación o una expresión de por qué lo hace, para qué lo hace. Muchas veces es por el temor a que la muerte llegue mucho más rápido porque el paciente se va a deprimir, ¿cierto? Hay muchos niveles en los que terminamos justificando, pero siempre va a generar mucho desgaste, especialmente en la figura de los cuidadores principales. Entonces, la conspiración del silencio, estos pactos de silencio se nos pueden dar de forma parcial o de forma total. En un nivel parcial es, por ejemplo, cuando el paciente no conoce su pronóstico, ¿cierto? Puede que tenga claro algún diagnóstico, pero no conoce, ¿cierto? ¿Qué va a pasar posteriormente? Tengo esta condición, pero me ocultan todo lo que se puede desarrollar posterior a la condición clínica o de las posibles complicaciones que se me puedan generar. Y en un nivel total es cuando ni siquiera tiene claro cuál es el diagnóstico. Entonces, muchas veces esto va generando sufrimiento en el paciente porque los pacientes comienzan a reconocer que así tengan tratamientos, así vayan a muchas citas médicas, así estén haciéndose todo tipo de exámenes y estén generando un montón de cambios de estilos de vida, modificaciones, no logran tener mejoría frente a su condición clínica y esto va generando una sensación de mayor incertidumbre. Pero también nos encontramos que en esta conspiración del silencio se nos puede presentar de una manera adaptativa. Les explico que esa manera adaptativa, por ejemplo, es cuando el paciente, a pesar de que conoce un diagnóstico y puede tener una tentativa de pronóstico o algo medio, se le haya dicho sobre el pronóstico, al paciente le cuesta comprender, al paciente o a la familia les cuesta comprender un poco la realidad de lo que está pasando, entonces va a necesitar un tiempo de ajuste. Generalmente en esta condición el paciente no habla, tiende a esconder su diagnóstico a sus grupos sociales, a sus grupos familiares, a sus cuidadores, tiende a evitar, a veces no los cumple las citas médicas, no se hacen los chequeos, los controles, ¿cierto? Porque necesita como un tiempo para tratar de digerir toda esta información. ¿Cuándo se genera de forma desadaptativa? Cuando aquí, en esta conspiración del silencio, los familiares e incluso los profesionales les cuesta poder hablar al paciente acerca de la realidad. Muchas veces el paciente quiere tener mucho más información, pero cuesta poder hablar, cuesta poder explicar. Comenzamos a hacer señas en los consultorios para que los médicos, ¿cierto?, hagan silencio y no digan absolutamente nada, a pesar de que el paciente en muchas oportunidades quiere saber y quiere preguntar acerca de lo que está pasando. Y a veces encontramos profesionales que les cuesta poder abordar de fondo esa realidad, ¿cierto? O las familias intentan alterar un poco como la dinámica de las consultas, entonces esto va generando unas situaciones de mucha tensión. ¿Qué consecuencias trae estos elementos adaptativos o desadaptativos frente a la conspiración del silencio? Nos trae consecuencias en el paciente que puede incrementar la ansiedad, el miedo, la incertidumbre, genera muchos temas confusionales. Entonces, este tema de incomunicación hace que el paciente tenga que verse como un poco más aislado de todo lo que pasa alrededor, porque dice, pues saben algo, no me lo dicen, incluso se enojan cuando se enteran de la realidad. Y segundo, a nivel familiar, trae una sobrecarga altísima, principalmente para el cuidador, que termina repercutiendo en la dificultad de la hora de elaborar el duelo. Ambos, ¿cierto? Impide tanto para el paciente como para la familia poder organizarse frente a los asuntos pendientes. El hecho de uno tener una condición clínica y tener un pronóstico que nos estén definiendo no significa que las condiciones vayan a ser literalmente así, pero nos va a dar la oportunidad, yo teniendo un diagnóstico y un pronóstico claro, me va dando la oportunidad como paciente y como cuidador de poder organizarme, de poder adaptarme a todos los cambios que van siendo graduales, de poder hacer ese cierre de ciclos, de poder hacer esos momentos de despedidas, incluso de poder tener definidos esos temas de los asuntos legales o asuntos pendientes que muchas veces
nos generan mucha incertidumbre, mucho agobio, mucho miedo, mucha insatisfacción o nos aumenta la preocupación. Entonces, el tema de la conspiración del silencio termina siendo otro de los errores que caemos fácilmente en el proceso de acompañamiento y de cuidados. Y un tercer elemento está relacionado con la claudicación familiar. Si miramos esta imagen, ¿cierto? Una familia resquebrajada, partida, diluida, ¿cierto? Miremos cómo se van, cómo desapareciendo cada una de esas figuritas y cómo se quiebra desde la parte interna, se va quebrando, se va resquebrajando toda esta relación y esta dinámica familiar. Entonces, una claudicación familiar es explícitamente relacionada con la incapacidad del miembro de la familia o de los cuidadores de poder dar las respuestas adecuadas a su paciente, a quien está siendo el objeto de cuidado, ¿cierto? Porque a veces hay múltiples demandas, porque a veces hay un montón de necesidades del paciente, entonces esto nos comienza a generar unas condiciones de unas respuestas inadecuadas. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que quien cuida o hace que ese núcleo familiar se sobrecargue, tenga reacciones emocionales muy agudas, hace que muchas veces los miembros de la familia se desintegren o se desconecten de la relación del cuidado y termina ese cuidado en una sola persona. O incluso nos puede ocurrir el mayor riesgo es que termine el paciente en un abandono completamente. Entonces, son otro de los errores que cuando nosotros intentamos controlar muchas cosas al mismo tiempo o nos empoderamos del cuidado y absorbemos toda la relación de cuidado, terminamos fracturando otras áreas principales y fundamentales para nuestra vida como cuidadores. El éxito del cuidado es poder planear bien el cuidado. Entonces, vamos a encontrar que cada que estamos enfrentándonos a una acción de cuidado, nos van a exigir ciertos elementos. Uno, un paciente que tiene muchas demandas, ¿cierto? Y sobre todo cuando hay mayor dependencia, cuando el paciente no tiene tanta autonomía y funcionalidad para desarrollar las actividades por sus propios medios. Entonces, uno, el éxito del cuidado está en identificar cuáles son las necesidades de mi paciente que yo estoy cuidando, qué puedo cubrir y cómo lo puedo cubrir, ¿cierto? Que el cuidado que yo estoy brindando lo pueda realizar adecuadamente, respetando siempre la autonomía y decisiones del familiar que cuidamos. Así esté postrado en cama, ¿cierto? Así el paciente esté en cama, que no tenga la posibilidad de movilizarse por sus propios medios, pero que puede conversar, que puede decidir, que puede tomar decisiones conscientemente. Es muy importante y es fundamental que nosotros siempre que estamos al cuidado del otro respetemos esa autonomía, respetemos ese ser, quien ha sido en su esencia. Que los perjuicios por esa condición clínica que está pasando el paciente no sean unos prejuicios que destruyan, ¿cierto? Es muy importante poder enfocarnos en que este cuidador tenga una buena salud física, mental, emocional, espiritual, o sea, tiene que haber una integralidad y tiene que haber una coherencia en que no vaya a terminar afectando mucho más su condición de vida como cuidador, porque si no vamos a tener a dos pacientes completamente enfermos. Que el cuidador que se encuentra en una buena situación emocional pueda continuar esos cuidados y afronte pues las dificultades y tenga la capacidad de tomar decisiones en ciertos momentos, que los cuidados que se vayan a brindar sean unos cuidados de calidad y eficiencia. Por eso es importante poder estar orientándonos, estar aprendiendo, estar capacitándonos en todos estos elementos que están relacionados con el cuidado. Miren, cuando ustedes hacen parte de un cuidado que no son formales, ¿cierto? Que no aprendimos a cuidar en la marcha, ¿cierto? Como cuidadores familiares aprendemos a cuidar en la marcha. Nos fuimos enrolando con el
con el cuidado, con el día a día, con las actividades y fuimos haciendo cada vez más eficaces frente a lo que queríamos lograr en ese acompañamiento con nuestros familiares. Pero no en vano, hay mucho material que nosotros podemos encontrar en las redes sociales, grupos de ayuda que nos van a servir de beneficio para hacerlo con calidad. Y ese cuidado también nos exige poder tener unas circunstancias que se puedan controlar para el cuidador, sobre todo poder tener ambientes tranquilos en el desarrollo del cuidado. ¿Por qué es importante tener en cuenta todas estas exigencias de las que estábamos hablando? Porque una parte fundamental de lo que debemos evitar es el síndrome del cuidador, que ya lo hemos hablado con otros profesionales y lo hemos dado a conocer en algunas de las charlas que tenemos aquí montadas. Es que el síndrome del cuidador es quemarse uno en la actividad que viene haciendo porque es que tengo una sobrecarga, tengo un agotamiento físico y emocional, hasta espiritual, tengo un estrés, tengo un cansancio, tengo una pérdida del sentido de todo, porque no logro dormir bien, porque me tocó desconectarme de mi grupo familiar, porque es que no tengo tiempo para nada, porque mi red social, mis apoyos, mis amigos, ya no puedo encontrarme con ellos, no tengo la sensación de libertad porque cada que voy a tener un descanso algo se presenta, eso ha incrementado los conflictos familiares porque se ha deteriorado mi salud física. Entonces, vamos a evitar, si organizamos bien el cuidado con todas las exigencias, vamos a evitar este tema que cada vez nos va cogiendo mucha más fuerza y que si no empezamos a ser conscientes frente a los límites de esos cuidados, pues obviamente vamos a desencadenar este síndrome del cuidador. Pero entonces, ¿qué nos causa el síndrome del cuidador? Son muchas cosas, pero dentro de las causas encontramos una sensación de impotencia, porque es que la enfermedad, recuerden que nos estamos enfrentando a enfermedades que son progresivas, ¿cierto? Que van siendo degenerativas en el transcurso del tiempo. La enfermedad no se va a quedar estática, la enfermedad va a seguir progresando, ¿cierto? Y cuando sigue progresando, pues vamos encontrando muchos altibajos, ¿cierto? Es como una montaña rusa cuando les explicamos y nos tenemos que preparar frente a todos esos elementos. Que también nos causa ese síndrome del cuidador, que ya no nos sentimos capaces de poder modificar los comportamientos disfuncionales, no solo de pacientes, sino también de nosotros, porque nos vamos cargando tanto que vamos teniendo unas respuestas completamente reactivas. Lo causa la sobrecarga del trabajo. Y aquí lo hablamos porque no es que los pacientes sean una carga para los cuidadores, no, es que nosotros en la manera como distribuimos el cuidado, a veces nos sobrecargamos con un montón de cosas. Miren, nos hemos encontrado casos en donde es la esposa cuidando a su esposo con una enfermedad neurodegenerativa que depende completamente de todo lo de su esposa, bañarse, vestirse, alimentarse, pero esta esposa tiene que cuidar a unos nietos, ¿cierto? Unos nietos porque la mamá trabaja, entonces los tiene que llevar al colegio, le toca dejar a su esposo encerradito para llevarlos al colegio, llegar corriendo, bañarse a la carrerita, medio preparar un desayuno, comenzar las rutinas de cuidado con su esposo, preparar el almuerzo, organizar un poquito la casa, al mediodía tiene que salir corriendo a recoger a esos nietecitos, pero estos nietos están en unas etapas en donde son muy activos, uno de ellos tiene un déficit atencional con hiperactividad, entonces le cuesta mucho concentrarse, le toca apoyarlo en las tareas, su mamá está llegando a las 8 de la noche, entonces miren que hay un montón de sobrecargas impresionantes, sobredimensionadas, que para esta mujer, una adulta mayor, se termina convirtiendo en un exceso. Entonces, esto también va a producir sensación de aislamiento, una sensación de abandono, porque sabe que no puede contar con nadie más. Se siente tan empoderada que no puede contar con nadie más. A veces, muchos
de los círculos familiares se van desentendiendo, ¿cierto? Cuando hay un síndrome del cuidador, como que no somos atentos, como que no vamos identificando, ay, pero qué pereza ir a visitar al abuelo si la abuelita está brava a toda hora, está como enojada, esto es como toda mal geniada, no, qué pereza, no vamos donde el papá, no, qué pereza, no vamos donde el abuelo, porque es que allá está todo el mundo como aburrido y como enojado a toda hora. Entonces miren que se nos van desconectando hasta los mismos grupos familiares, pero es porque no nos estamos dando cuenta que este cuidador está ya a punto de explotar. Y hay sentimientos también de culpa. Cuando hay síndrome del cuidador, se nos aparecen unos sentimientos de culpa porque también terminamos pensando que no se está cuidando adecuadamente a la persona como se debería cuidar y que no estamos haciendo las cosas bien. Porque cuando está el síndrome del cuidador, empezamos a tener muchos más fallos alrededor del cuidado. Se nos olvida dar los medicamentos a las horas precisas, a veces terminamos dando dobles dosis, entonces vamos presentando un montón de alteraciones que nos va generando distintas dificultades en el cuidado. El plan de cuidado es fundamental y es uno de los elementos clave del síndrome del cuidador. Miren, no se sientan que están muy presionados frente al tema del cuidado y qué pereza tener que hacer unos cuadros y tener que establecer unos turnos y es que aquí es como obligando a alguien a que pueda estar. No, en el plan de cuidados trabajamos con los que estén dispuestos a colaborar. Pero podemos establecer un plan porque es que el plan nos va a permitir que nosotros podamos tener organizados nuestros tiempos de cuidar, pero nuestros tiempos también de descansar, que son absolutamente importantes y necesarios cuando yo estoy brindando ese acompañamiento. Entonces, realizar un plan de cuidados que implica gestionar adecuadamente el tiempo. Si es mi tiempo de cuidar de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ese es el tiempo que está destinado para desarrollar el cuidado y las tareas de cuidado, ¿cierto? No me voy a poner a hacer otras cosas completamente distintas porque me estoy dedicando a esos cuidados. Satisfacer las necesidades de nuestro familiar, sí, hay que aprender a identificarlas, pero sobre todo tenemos que aprender a identificar qué sabe hacer el paciente por sus propios medios y poderle delegar pequeñas tareas acorde a sus capacidades y a su funcionalidad. Sacar el tiempo para nosotros mismos cuando cuidamos es esencial y es fundamental. Entonces, si viene mi hermana a las 3 de la tarde a recibirme porque se va a quedar hasta las 8 de la noche, yo a las 3 de la tarde voy a tener en cuenta que es el tiempo para mí. Pero nos encontramos núcleos familiares donde a las 3 de la tarde llega la hermana a reemplazar el cuidado y quien estaba desde las 8 de la mañana se queda, ¿cierto? Pero no se queda descansando, se queda haciendo otro montón de cosas de sobrecarga de más cuidado, no descansa, no se desconecta de la rutina. De sacar ese tiempo de descanso es absolutamente fundamental. No desatender los cuidados y el mantenimiento fundamental del hogar. Entonces también buscamos que otras personas nos puedan ayudar, ¿cierto? Para no colapsar en todo este proceso. Y poder también, la planeación de los cuidados nos va a permitir que podamos tomar decisiones acertadas respecto a muchas situaciones que se nos presentan en el cuidado de nuestros familiares. Cada que yo me voy a enfrentar a un rol de cuidado, sea de familiar o sea de una persona externa, porque laboro en esta actividad, entonces es muy importante poder definir y poder saber el paciente dónde va a vivir, si va a vivir en mi casa, si yo me voy a ir a vivir a la casa de él, si el paciente es capaz de vivir solito, o sea, poder definir ese lugar de contexto donde se va a realizar el cuidado. ¿Qué actividades puede realizar el paciente, cierto? Si es mi familiar, ¿qué puede hacer sin ayuda? Y permitirle que lo haga. ¿Qué es que se demora? Pero es a su tiempo, es a su ritmo y yo también debo entenderlo y ponerme en su lugar. Si puede hacerse a cargo de las gestiones de un hogar, por ejemplo, o si necesita apoyo para ciertas tareas como la alimentación o como la limpieza, entonces mirar cómo vamos delegando, cómo vamos haciendo el trabajo de una manera distribuida.
Si puede hacerse cargo de la gestión económica de sus ingresos, ¿cierto? Muchas veces nos encontramos con pacientes que son ya pensionados, ¿cierto? Que tienen esa posibilidad de seguir manejando sus ingresos y otras veces asumimos nosotros el apoyo económico para ese familiar. Algo muy importante y es cuáles son las expectativas que tiene el paciente respecto a mí como cuidador. Y yo creo que eso no nos lo preguntamos y sería tan importante saber, ¿cierto? Porque muchas veces los pacientes, sobre todo cuando es una persona externa, al comienzo se siente como muy intimidado, no se siente en confianza, le cuesta un poco aceptar que dependa del cuidado de otras personas, pero ¿qué espera? ¿Qué espera ese paciente de mí? Que lo respete, que tenga en cuenta su autonomía, que no lo vaya a sobreproteger, que le hable con la verdad. Entonces, poder conversar acerca de esas expectativas alrededor del cuidado. Incluso, muchas veces los padres nos dicen, es que yo quisiera que mi hija pudiera seguir con su vida, ¿cierto? Que me deje hacer algunas de las actividades en casa y que ella pueda dedicarse a estas otras cosas, no tiene que estar tan pendiente de mí, puede estar en la casa, pero no todo el tiempo monitoreándome como si yo fuera un niño. Entonces, miren qué tan importante es poder hablar acerca de estas condiciones. Los tipos de apoyos y servicios que podemos tener desde otros puntos de vista, la frecuencia o la intensidad que podré disfrutar de estos servicios o de estos apoyos. Por ejemplo, nosotros en Incodol somos una red de apoyo para ustedes como familiares de cuidadores de pacientes, porque cuando nosotros hacemos las consultas con el paciente, siempre, la mayoría de las veces, por no decir que siempre, preguntamos al cuidador, ¿tú cómo estás? ¿Cierto? ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué estás necesitando? Mira, te conectamos con la trabajadora social, te conectamos con la psicóloga para que se gestionen estas otras redes de apoyo. Entonces, esos elementos son muy importantes para tener en cuenta cuando estamos desarrollando el cuidado. Poder acogerme a los servicios de respiro. ¿Qué es un servicio de respiro? La capacidad de decir, ¿cierto? Suelto un ratico el cuidado y me dedico a hacer otras cosas que hagan que yo pueda tener unas actividades completamente distintas. El poder también tener asesorías legales, sobre todo cuando necesitamos resolver asuntos pendientes, también ser parte de poder tener en cuenta de cómo asumo o cómo puedo tener estas claridades frente a las situaciones legales cuando hay que tomar decisiones, a qué miembros de la familia puedo acudir para que presten cuidados a mi familiar cuando yo levanto la mano y digo, venga, necesito que me reemplacen, tengo una cita médica la próxima semana, es el lunes a las 10 de la mañana, ¿quién me puede reemplazar? Porque yo sé que estoy desde las 8 acá, pero necesito que me reemplacen hasta el mediodía. Entonces, poder acudir y saber a quién acudir y cómo afecta la situación del cuidado, ¿cierto?, al familiar que está dependiendo de cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar información. Es muy importante cuando yo me voy a enfrentar al cuidado, aprender a conocer dentro de los límites también cuáles son las características de la enfermedad de nuestro familiar que está dependiendo de cuidados. ¿Qué puedo esperar yo de la enfermedad? ¿Cuáles son las confrontaciones de los cambios que se pueden generar en la enfermedad? Y eso me va a permitir anticiparme a muchas cosas. Y la anticipación me permite organizar. Miren que siempre estamos alrededor de la organización de los cuidados. Cómo cubrir necesidades de las personas que padecen de una característica o enfermedad. Entonces, conocer sobre la enfermedad me va a permitir a mí poder ahondar y profundizar en cuáles son esas necesidades implícitas o no implícitas dentro de los cuidados. ¿Qué necesidades voy a tener yo como cuidadora cuando tengo un familiar que depende de mí? ¿Cierto? ¿Qué recursos tengo a la mano y cuáles son las estrategias para poder cuidar? Entonces, buscar información sobre las condiciones clínicas, aprovechar cada una de las consultas para indagar con cada uno de los profesionales qué hacer, qué esperamos, cómo lo puedo manejar, cómo lo puedo desarrollar, cuál será la mejor intervención, en qué momento busco esas otras ayudas, es parte fundamental de esa organización y de planeación de los cuidados. En el plan de cuidados, ¿cierto?
son tareas que nosotros debemos realizar como cuidadores, pero en los momentos que estamos realizando estas tareas, comprender que nos focalizamos en la tarea y que necesitamos invertir un tiempo para el desarrollo de las mismas, ¿cierto? Pero también encontrar a quién podemos delegar ciertas tareas. Hay muchos roles en el cuidado, ¿cierto? Entonces, es tan válido el rol de quien está cuidando de tiempo completo al paciente en casa como tan importante el rol del que nos está manejando la parte de los correos electrónicos, porque yo no manejo nada de los correos, entonces tengo el sobrino que se encarga de recibir todas las órdenes clínicas, tengo la hija que se encarga de gestionar todos los trámites ante las entidades de salud. Tengo el primito que se encarga o el nieto que se nos encarga de ir a hacer las autorizaciones, de ir a hacer los agendamientos. Bueno, son tan importantes todos estos cuidados como cuando encontramos, es que el nieto que maneja, no sé, el Uber o el taxi es el que siempre nos lleva a las citas clínicas y que lo planillamos con anticipación y eso también hace parte de cuidar. Entonces, no solo el que cuida es el que está 100% con el paciente, sino todos los que de una u otra manera nos apoyan. El hijo que vive en el extranjero y que nos manda un recurso económico para comprarle las frutas, los medicamentos que no se los dieron en el plan de beneficios. Bueno, tantas cosas que podemos hacer cada uno de los que estamos implicados con el cuidado de un familiar, que todos ellos se construyen y se consolidan como parte del plan del cuidado. Entonces, hacemos todo esto porque nuevamente tenemos que evitar ese cuidador descuidado. En ese cuidador descuidado vamos a tener en cuenta que es que muchas veces encontramos muchas situaciones de riesgo. Entonces el cuidador que se comienza a descuidar porque asume un montón de roles, tiene cargas excesivas, no aprovecha la ayuda que está siendo disponible, toma decisiones que están en contra de su salud y de su bienestar. Miren, decisiones tan simples como tengo cita médica el lunes. Pero es que no, el lunes no me da tiempo, no, el lunes hay mucho que hacer en una casa, no, yo no voy a ir donde el internista, qué bobada, ¿cierto? Y terminan cancelando sus propias valoraciones de salud, ¿cierto? Sus propias herramientas que necesitan para estabilizarse en su salud, o no me voy a ir a hacer los exámenes clínicos, o no voy a ir a esa cita del odontólogo, ¿cierto? Porque voy a perder tiempo y terminan poniendo en juego el propio cuidado de su propia salud cuando están con estas cargas excesivas. Entonces esto va causando una tensión no solo física, sino también mental. Entonces esto se va volviendo pues un círculo vicioso que va siendo a mediano y a largo plazo, terminan descuidando completamente, deteriorando su salud y terminan afectando muchas áreas de su vida. Desde el autocuidado se nos termina convirtiendo en la clave, pieza fundamental del límite del cuidador. Porque cuando yo, que estoy brindando unos cuidados a mi familiar o a alguna persona externa, si yo no soy capaz de proveerme de esos cuidados, de darme ese lugar, de darme esa importancia, de reconocer qué no está bien en mí, qué se está sobrecargando, qué no estoy comunicando, entonces eso va a generar que se sobrecarguen, que tengamos una sobreestimulación exagerada de un montón de situaciones sociales, emocionales, físicas, espirituales, desde muchos componentes, y vamos a terminar generando unas como un cambio incluso a nivel de nuestras conductas y de nuestras propias capacidades para poder brindar un cuidado adecuado a nuestros pacientes. Porque incluso uno de los aspectos que más tendemos a generar cuando estamos sobrecargados en el cuidado por no tener límites frente a estos cuidados por la sobrecarga es que se nos aumenta la sensibilidad, somos más irritables, estamos mucho más tensos, estamos más reactivos, entonces terminamos a veces incluso en confrontaciones directas con el paciente que estamos cuidando. Entonces venimos a estas imágenes, ¿cierto? Qué tan rico, uno por allá en el campo abierto, en una hamaca, y nos ponemos a indagar y hacer una exploración y nos terminan diciendo,
es que hace mucho yo no salgo al campo abierto. Es que yo desde hace 3 años no logro dormir bien porque toda la noche soy pendiente de mi papá o de mi mamá. No, un masaje, no en la vida me han dado a mí un masaje. No, las citas médicas, eso no son una prioridad, ¿cierto? No hago ejercicio. Salir a caminar con mi mascota tiene que ser a la carrerita porque tengo que volver de inmediato para no dejar a la mamá sola, ¿cierto? Hasta la parte espiritual se nos termina desplazando, no tenemos tiempo ni siquiera para hacer nuestra oración, nuestra meditación que nos contribuye en ese bienestar también personal. Nuestra alimentación es como lo último que nosotros tenemos en cuenta y terminamos comiendo y llenándonos de cualquier cosa. Y nuestra vida social y nuestra vida familiar queda en un segundo plano. Entonces, miren qué tan importantes son unas imágenes llamativas, importantes, necesarias, que todos deberíamos de comenzar a priorizar en cada uno de los días de nuestra vida. Por eso, entonces, reforzamos que dentro de los límites del cuidador, el autocuidado es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener una mejor disposición física y mental para todas las tareas de la rutina diaria, porque nos ayuda a poder aprender a tener esos espacios de autocuidado, esos espacios de desconectarnos del cuidado. Es muy importante porque nos ayuda incluso a tener esa capacidad para afrontar los problemas futuros que se nos van presentando. Nos da la sensación de control, nos da la sensación incluso de ser más creativos y de poder resolver mejor las complicaciones que se nos puedan presentar. Nos ayuda a mantener un estado de serenidad y de bienestar en todo momento. Entonces, cada uno de estos elementos y herramientas que nosotros estamos haciendo a favor del cuidado de nosotros mismos va a favorecer mucho más el cuidado de nuestra familia. ¿A qué debemos de tener una alerta? ¿Cierto? Cuando empezamos a escuchar afirmaciones en nosotros mismos o en las personas que acompañamos en cuidados o alguna hermana que cuida a nuestros padres y que empezamos a escuchar estas imágenes como es que yo soy egoísta si cuido de mí mismo, ¿cierto? No, 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 yo no puedo ser tan egoísta, yo estoy bien, mi papá es el que está mal, yo estoy bien, no, 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 yo aguanto, yo todavía tengo aguante, ¿cierto? Afirmaciones como no me hace falta pedir ayuda para cuidar, es que yo puedo con todo, yo soy capaz, yo soy el único responsable del bienestar de mi paciente. Es que si yo no hago las cosas, nadie las va a hacer como yo las hago, ¿cierto? Y nadie cuida tan bien como lo estoy haciendo yo. Estos son unas señales de alerta que nosotros dentro de los equipos médicos, dentro de los equipos de cuidado, siempre, siempre, siempre estamos alerta y siempre van a ser unos detonantes supremamente fundamentales que empezamos a monitorear porque tenemos que trabajar en los factores de riesgo para evitar ese síndrome del cuidador. Y aquí es importante entonces aprender a pedir ayuda. ¿Por qué debemos de pedir ayuda? Claro, ¿a quién se la pedimos? Familiares, amigos, personas cercanas de confianza, personas en las que nosotros sabemos que podemos contar. También a los profesionales. Miren, ustedes tienen equipos de cuidado. En Encodol tenemos los equipos de cuidado. Cada una de las sesiones, cada una de las citas, médicos de apoyo, los paliativistas, el psiquiatra, el asesor espiritual, la trabajadora social, el psicólogo, las enfermeras jefes, las auxiliares de apoyo, todos cumplimos un rol profesional que van dirigidos no solo a los pacientes, también a ustedes como cuidadores, a aprovechar cada una de esas citas para poder indagar, para poder pedir esas ayudas, ¿cierto? Para poder decir, necesito capacitarme, necesito conocer, necesito como esos respiros, necesito poder organizar el cuidado porque para eso estamos nosotros. Las ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar que también son importantes o nuevas tecnologías que nos ayudan incluso a veces a facilitar un poquito la vida. ¿Cuándo vamos a pedir ayuda? Si como cuidadores empezamos a manifestar síntomas físicos como el estrés, ¿cierto? Y el estrés que nos produce un cansancio constante, sensación de opresión en el pecho, las dificultades para respirar, las palpitaciones, los sudores frecuentes, dificultad incluso para tragar, temblor, ¿cierto? Somatización
a nivel abdominal. Miren que hay muchos elementos alrededor del estrés que entonces si hacemos la lista decimos yo tengo de todo eso, ¿cierto? Vamos a empezar a hacer una lista consciente de todos estos factores que nos termina alterando en los cuidados. Síntomas emocionales del estrés, ¿cierto? Siempre el síndrome del cuidador lo estamos relacionando con esas reacciones del estrés agudo. Entonces vamos a encontrarnos con situaciones de angustia o temor que nos salen de forma inesperada, que a veces ni siquiera los entendemos y que no los teníamos. O un llanto frecuente, lloramos por todo, o nos enfadamos por todo, o nos irritamos por todo. Tenemos unos cambios muy bruscos de humor. Tenemos disminución de nuestras capacidades cognitivas, es que ya se me olvida todo, me cuesta concentrarme, me cuesta tomar decisiones, no me doy cuenta a veces de lo que está pasando en la realidad, a veces me quedo como en una situación de desconexión de la realidad. El pánico, a veces tenemos pánicos y miedos que nos aparecen de una manera muy espontánea que no nos pasaba antes, o los síntomas depresivos, o la sensación de que estos cuidados nos está superando nuestra capacidad, que antes sentíamos que teníamos toda la capacidad. A nivel conductual, ¿cuándo pedir ayuda? Cuando estamos viendo que estos cuidados sobrepasan tanto y nosotros estamos reaccionando o siendo hiperactivos o demasiado inquietos, dificultad para dormir, ¿cierto? O para conciliar el sueño, o a veces dormimos más de la cuenta, tomar medicamentos de forma automedicada sin ningún tipo de prescripción o control médico. A veces nos encontramos con cuidadores que se terminan tomando los medicamentos de los pacientes. Es que tengo este dolorcito y me voy a tomar esta pastillita. Es que tengo dificultad con el sueño y me voy a tomar esta pastillita que le mandaron a mi familiar. Se nos pueden incrementar el consumo de las sustancias psicoactivas, consumimos más licor, consumimos más cigarrillos o exploramos otro tipo de sustancias, empezamos a tener conductas más compulsivas, entonces a veces nos volvemos unos organizadores extremos, muy compulsivos en el aseo y en la higiene, o incluso tendemos a exceder en el consumo de los alimentos o a disminuirlos. Entonces, ¿cómo contrarrestamos todos estos elementos que están tan relacionados con la ansiedad y la depresión? Evitando el consumo, ¿cierto?, de todas esas sustancias psicoactivas. El alcohol es una sustancia psicoactiva, el cigarrillo también nos genera alteración del sistema nervioso y las sustancias psicoactivas, las drogas psicoactivas, los psicotrópicos también. Entonces, evitar siempre el consumo de estas sustancias. Planificar actividades que sean placenteras con familiares o amigos, con las personas que hagan parte agradable de nuestra vida, no con los que nos critiquen y nos cuestionen, no, los que nos hagan sentir bien, como si que nos logren sacar de esas situaciones de cuidado. Poder buscar grupos de ayuda, saben que es tan importante poder tener grupos de ayudas y personas, así no tengan la misma condición clínica, los grupos de apoyo de cuidadores es muy importante y los conseguimos incluso en las redes sociales hay muchos grupos de apoyo para cuidadores porque vamos aprendiendo que es una experiencia que muchas personas están viviendo y cada uno va teniendo una manera de vivenciarlo distinta. Poder participar en actividades que nos hagan sentir felices y que nos hagan sentir conectados nuevamente con nosotros mismos. El ejercicio es fundamental. Miren, no echemos en saco roto tener la capacidad de decir salgo a caminar 30 minutos. O sea, ¿quién puede estar con mi paciente 30 minutos porque yo necesito ir a caminar 30, 45 minutos? Voy a salir con mi mascota y voy a dar una caminada larguita donde yo pueda conectarme con otras cosas de la realidad, conectarme con la naturaleza y todas estas técnicas de autorregulación emocional como la relajación, la meditación, el yoga, etcétera. El apoyo social es otra de las características importantes y fundamentales, ¿cierto? Porque es que la parte social nos genera la posibilidad de tener relaciones satisfactorias. Entonces, el apoyo social, nuestras redes, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros coequiperos, nuestras parejas, nos propician esa posibilidad de diversión, de entretenimiento, ¿cierto? Y hacer cosas completamente distintas. Son las que van implicando personas, ¿cierto? Que nos ayudan a sentirnos empáticos y conectados con muchos aspectos de la realidad, de otras realidades. Entonces, nos ayudan como a una
posible, ¿cierto? Manejo de un desahogo emocional, nos ayudan a sentir un alivio para esa carga frente a los cuidados, nos ayudan a un bienestar emocional, nos hacen reír, que es tan importante, la risa también cuando estamos en estos entornos sociales, poder hacer cosas distintas y eso va a verse completamente beneficiado para nuestra salud. El poner límites es necesario. Miren esta imagen, ¿cierto? Tenemos un carrito que estaba cargando unos sacos de cualquier material, ¿cierto? De alimentos, pero ese carrito sobrepasó todo el máximo del peso que podía, ¿cierto? Entonces la carga terminó colapsando ese vehículo. Entre más me exija yo frente a esos cuidados, entre más, y a veces tenemos personalidades que son autoexigentes y nos empeoran mucho más el cuadro, pero si yo no empiezo a establecer con claridad que el trabajo que yo estoy haciendo es un trabajo eficiente, cuidadoso, con amor, ¿cierto? Con compromiso. Si yo no comienzo a establecer unos límites, si yo no delego, si a mí me cuesta mucho poder contar con otros o con la ayuda de otros. Si yo no suelto en el momento que recibo la ayuda, pues voy a terminar como este carrito, completamente sobredimensionando esa carga y voy a terminar completamente colapsada. Entonces, cuando yo no pongo los límites del cuidado, las consecuencias terminan siendo muy negativas y soy la primera afectada en mi salud. A veces el tener esas cargas excesivas, ¿cierto? Lo hacemos como un acto voluntario, ¿cierto? Lo llamamos amor por nuestro familiar, pero se termina convirtiendo como en un patrón o en un rasgo de una necesidad de control muy fuerte. Muchas veces nos encontramos con esposas o esposos que no permiten el contacto de otros por celos, por el tema de qué es su labor, porque dentro de su sistema de creencias estaba designado que se debía de cumplir al 100% el cuidado de su esposo o el cuidado de su esposa, pero eso no termina favoreciendo a nadie, ¿cierto? Cuando soporto esas cargas excesivas, al contrario, lo que voy a hacer es que me termino enfermando y cuando me termino enfermando, entonces es un factor de riesgo para el cuidado y el bienestar de mi paciente. Cuando no ponemos límites en los cuidados, un factor de riesgo es que nuestro familiar comienza a generar muchas más demandas de las más establecidas porque las relaciones comienzan a ser muy desestructuradas, comienzan a cambiar mucho, incluso el paciente puede a veces inconscientemente generar mucha más demanda o a veces lo vemos como una actitud de manipulación. Muchas veces el cuidador con esa sobreexigencia de cuidados termina cometiendo errores involuntarios, como lo decíamos, una sobremedicación o se le olvidó darle el medicamento y por eso apareció nuevamente el dolor, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esas dificultades para poner esos límites en el cuidado, vamos teniendo toda esta serie de alteraciones. El rechazar las ayudas, miren, el rechazar el aporte y el apoyo. Es que mi hija que vive en Estados Unidos me dijo que ella me pagaba un cuidador. Ay, pero qué bobada, yo no necesito a nadie. Y nosotros les decimos, claro que lo necesitas, ¿cierto? Porque tú podrás dedicarte al cuidado de tu esposo con tranquilidad mientras otra persona está haciendo el trabajo pesado de tu casa, lavando las paredes, los pisos, que te gusta ver todo lindo, ver todo limpiecito, pero aún así se sienten que están siendo amenazadas en esa función de cuidado y en ese rol que le corresponde como esposa y nos terminan rechazando las ayudas. Entonces, es muy importante empezar a reconocer todas estas características que empiezan a afectar este proceso en el cuidado. Eh, siempre no se nos olvide que en los límites de los cuidados hay que identificar esas tareas, esas necesidades que hace el familiar, esa autonomía que tiene y poder delegarle las pequeñas responsabilidades, que se puede hacer responsable de su propio cuidado en ciertos aspectos. No todos los pacientes pueden cumplir esta condición, pero en su mayoría y antes de que llegue el declive y el deterioro permanente, sí podemos ir delegando gradualmente esa posibilidad de que el paciente se haga responsable de su propio cuidado. Valorar qué podemos y qué no podemos hacer, ¿cierto? ¿Cómo vamos a necesitar esas ayudas?
mirar las tareas, el grado de importancia y poder establecer prioridades, pedir ayuda, pedir apoyo y mantener a largo plazo las decisiones que están adoptadas alrededor, pues como de los límites. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo límites, como esto es un cuidado cotidiano, vamos haciendo unas costumbres y vamos haciendo unas rutinas, esto nos va generando la habilidad de poder hacer este trabajo mucho más llevadero y mucho más cuando nosotros permitimos que otras personas hagan parte de ese proceso. Entonces, llegado a este momento, nos da la posibilidad de poder incluso sentir que la responsabilidad o que el trabajo que venimos haciendo es un trabajo efectivo y afectivo también para nuestro paciente a quien cuidamos. Bueno, terminamos, ¿cierto? Con este proceso de aprender a saber poner límites en el cuidado de nuestros pacientes, de nuestros objetos de cuidado. Entonces, espero que cada uno de ustedes tenga ese compromiso de hacerse esa evaluación tan importante y tan significativa alrededor de cómo cuidar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias entonces por la atención prestada y en otra oportunidad nos estaremos viendo.